Hoy seguimos nosotros aquí en la mañana de la Vive, muy contentos porque hemos recuperado un columnista que hacía algunos días que no lo veíamos, y bueno, ya ha vuelto renovado, Ariel Garis, con más información, con más formación en estos cursos tan interesantes, ¿no?, que hace Buenos Aires. Buenos días, Ariel. Buen día, Analia, ¿cómo estás? Bueno, fuiste muy generosa al decir algunos días, fueron algunos meses, ¿no? Fueron algunos meses de ausencia, sí, de pero ausencia. Lo bueno es que uno siempre regresa, ¿no? Sí. Que eso es importante. Como patrona debe ser muy buena, porque en vez de decir semanas, meses, ¿viste? Claro, días, es verdad. así que bueno, sí, se ve que soy indulgente. Sí, exactamente. Bueno, sí, fueron un periodo de ausencia, pero bueno, los aprovechó para la formación personal. Y seguro, para el acomodarse un poco, ¿no es cierto? Y para madurar las ideas, y también para madurar las producciones literarias, ¿no es cierto? Sí. Que es muy bueno eso también. También, porque cualquier texto que se escriba necesita un tiempo para su madurez. Así que estuviste ocupado también escribiendo, Ariel. Sí, escribiendo, llevando un libro, ¿no es cierto?, a una editorial para sacarlo, dentro de un poquito va a salir. Y bueno, después vamos a comentar un poco sobre ese libro, porque mezcla un poco historia local, historia de las orillas, historia del Molle, con ciertas anécdotas de la región, y un poco también de historia general, argentina y claro, pero bueno, está bueno meter en la historia, las historias nuestras, ¿no? Exactamente. Contextualizarlas un poco, porque a veces a uno le parece como que está todo tan desmembrado, ¿viste? Las historias locales. Conectada la historia local con respecto, y bueno, está conectado. Y bueno, ahí lo conectaste. Bueno, hay un historiador cordobés, César Tach, que hizo muchos trabajos sobre eso. Por ejemplo, cuando tiene un libro muy importante que es Peronismo y Sabatinismo, ¿no es cierto? Analiza el caso del peronismo a nivel nacional y la gobernación de Amadeo Sabatini en Córdoba, ¿no es cierto? Y encontrando puntos en común entre los dos políticos. Vos sabías que Sabatini fue el vicepresidente frustrado de Perón. En un momento se pensó en la fórmula Perón-Sabatini, como en los 70 se había pensado en la fórmula Perón-Balbín. Claro, esas unidades. Hubiera sido interesante tener una integraciones entre los dos partidos mayoritarios, ¿no? Hubiéramos ahorrado bastantes males que le ocurrieron al país, ¿no? Claro. Bueno, ahora dicen que se están uniendo, parece ser como que se están... ¿Qué pasa hoy? Es distinto. Bueno, ¿qué pasa hoy? Es distinto, es otra calidad de políticos, es otro el contexto, obviamente, es otro el mundo, y la Argentina, ¿no es cierto?, depende de su inserción en el mundo, ¿no es cierto?, los mercados, de lo que hablamos permanentemente, porque nuestra economía es fuertemente dependiente de los vaivenes del mercado mundial. Claro, ahí está. Sé que acá estamos en otro contexto y las uniones que se dan no son las mismas. No, las uniones que se dan son esporádicas, son espacios políticos, ¿no es cierto? Y tienen un nombre técnico, pero bueno, son uniones bastante efímeras, ¿no es cierto? Son para el momento electoral y después se verá. Por eso después viste que cuando se constituye un gobierno hay escinsiones, divisiones, etcétera. Por eso ya el mapa político está tan desdibujado, tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no es cierto?, que ya es imposible hacer un seguimiento específico sobre cada grupo político. Sí se lo puede hacer únicamente con los grupos mayoritarios o los partidos tradicionales, pero por ejemplo en el caso del radicalismo vos has visto cómo se ha desdibujado, ¿no es cierto?, o desnaturalizado en su sustancia, no se sabe ya dónde está, cuáles son sus dirigentes, está como fagocitado, ¿no es cierto? Un partido fantasmagórico, no tiene liderazgos. Claro, que un partido que fue tan fuerte, ¿no? Y el partido centenario, ¿no? Claro. Bueno, si haces el seguimiento de ese partido, cómo se desmembró y cómo finalmente ha perdido gran parte de su esencia, de su contenido ideológico, ¿no es cierto?, de su sentido histórico, y hoy está atravesado por un sinnúmero, múltiples líderes que manotean a ese partido y lo llevan de un lado hacia otro sin tener en claro ningún tipo de objetivo.
¿no? Porque la propuesta no existe. Y así está Argentina, ¿no es cierto? Así va, a los tirones, ¿no? Uh-huh. Realmente en los últimos tiempos eso se ha marcado profundamente. La falta de liderazgos y bueno, y esos espacios de liderazgo siempre son captados por las mayorías. Bueno, entonces vos indagando en todos estos temas y con la producción de un libro. Más allá de divagar sobre la política y todo eso, pero sí, yo te comentaba, Tach había analizado el surgimiento del peronismo, ¿no es cierto?, extracéntrico, como lo llama, porque nosotros tenemos la visión del peronismo nacional, ¿no es cierto? Cuando vos lees un manual de historia, vos que sos docentes, los chicos en la escuela, en el colegio, todos tenemos la visión del peronismo, pero a nivel nacional. Bueno, Tach se ocupó, junto con Darío Macor y una serie de historiadores del interior, de analizar el fenómeno del peronismo según las identidades de cada provincia, las identidades locales. Entonces se dio cuenta que en las realidades de cada provincia, quienes conformaron al peronismo no fueron los mismos sectores que lo conformaron a nivel nacional. Y esto es lo más interesante y es lo novedoso. Mira vos, eras ese análisis. A nivel nacional vos sí tenés a los sindicatos como la columna vertebral del peronismo y el basamento que Perón tuvo para consolidar su poder, ¿no es cierto? Los sindicatos, sobre todo los sindicatos que habían surgido a lo largo de la década del 30 y en el 43, claro que apoyados por el Estado, sindicatos creados desde el Estado. Mira, cuando Perón fue secretario de Trabajo y Previsión, creó sindicatos, se le dio rango, ¿no es cierto?, de sindicato, se le dio personería jurídica a esos gremios. Y a otros gremios que eran de tendencia comunista o socialista, se los intervino, ¿no es cierto? Claro, pero un golpe dentro de lo que fue el contexto del golpe del 43. Yo te estaba por decir eso, que aquí teníamos mucho del sindicalismo europeo que había venido a meterse con esas ideas bien revolucionarias, generalmente, ¿no?, comunistas en su momento, en principio de siglo anarquistas, pero ya para la década del 30 y el 40 mayoritariamente socialistas y comunistas. Bien, y entonces el Estado los intervino, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo una jugada maestra de Perón fue creando nuevos sindicatos. Perón no quiere esos sindicatos de ese estilo, digamos, no quiere sindicatos combativos, ¿no es cierto? Porque su mentalidad en ese momento es corporativista. Claro. Alineados con el Estado. Él mismo los crea. Él mismo los va creando. Entonces son sindicatos que van surgiendo al calor de un tímido proceso de industrialización que se va dando en el país. Hay migraciones internas, el campesino sale de las zonas rurales, va hacia el Gran Buenos Aires, al conurbano, y ahí se convierte en obrero, ingresa a las fábricas, a las pequeñas fábricas que se van surgiendo, es decir, la industria mediana, la industria liviana, y ahora es un obrero sin formación técnica y es un obrero sin formación gremial. Por lo tanto, la representación que va a tener se la va a dar el Estado. De ahí tenés Claro, no tiene formación, la formación se la da el Estado como sindicalista. Lo que Germani, un sociólogo importante del periodo, llamaba, ¿no es cierto?, masas en estado de orfandad. Bueno, claro, esa es la base del poder del peronismo, juntamente con el ejército, ¿no es cierto?, con gran parte del ejército leal a Perón en el primer peronismo, y también la Iglesia Católica. En los casos de las provincias se va dando una cosa muy distinta. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, los sindicatos no eran peronistas. Los sindicatos seguían siendo socialistas o radicales. Y cómo se forma el peronismo, por ejemplo, en el caso de Córdoba, tenés a la Iglesia Católica como principal elemento conformador. En ese momento, en los años 40, había un diario en Córdoba que se llamaba Los Principios. Era como La Voz del Interior ahora. Ajá. Era un diario del episcopado. Y si vos lees los titulares ahí escribía Bischoff, por ejemplo, Efraín Bischoff. Si vos lees las primeras planas de ese diario, los obispos en Córdoba llamaban directamente a votar a Perón.
Directamente. Y así está, había una alianza, Iglesia Católica, en Córdoba, Iglesia Católica una alianza y peronismo. muy fuerte, juntamente con un sector de la Unión Cívica Radical, la llamada Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que después va a integrar el primer peronismo, y también el Partido Conservador, que se había quedado sin representación después de toda la crisis del 30. Pero mira, el Partido Conservador, que en realidad la alianza del peronismo con la Iglesia y del radicalismo, claro, habría que ver qué tenían en común, ¿no? Bueno, lo que tenían en común la Iglesia, por ejemplo, era el fantasma del comunismo, que no quería que avanzara. Y lo mismo que Perón. Lo mismo que Perón. Lo del Perón, y el problema con el comunismo es que, bueno, Perón en ese momento tenía un discurso fuertemente nacionalista, de tendencia corporativista, y también estaba buscando sentar lo que fueron las bases del Estado benefactor, ¿no? Claro, exactamente. Una novedad para la época. Una novedad. Total, una novedad total. Y los otros puntos de alianza era, bueno, el radicalismo ya había perdido sus grandes figuras, sus grandes líderes. Por ejemplo, vos no tenés que olvidarte que el radicalismo siempre estuvo dividido, irigoyenismo y anti-irigoyenismo. Una tendencia más populista, de fuerte liderazgo, la de Irigoyen, que le decían los personalistas, y por el otro lado una tendencia liberal, republicana, democrática con Alvear. Todos se habían muerto, entonces el radicalismo estaba en un estado también de orfandad, de falta de liderazgo. Ya para los años 40 el presidente Justo también había fallecido, así que también los conservadores no tenían un fuerte liderazgo. Ante esta crisis de liderazgo, también Perón la aprovechó, o también ayudó, ¿no es cierto?, para consolidar su propio liderazgo. En ese escenario también dominado por el fin de la Segunda Guerra Mundial, la injerencia de los Estados Unidos, las relaciones con Inglaterra, el nacionalismo protesta ante las injerencias de Inglaterra en nuestra economía, y bueno, entonces ahí tenés un fuerte apoyo desde la Iglesia, el radicalismo, parte de la izquierda, los sindicatos, los nacionalistas, todos conformando un gran frente. Un frente al que le hizo, que enfrentó en las elecciones del 46, enfrentó a la Unión Democrática, la unión de todo el arco político, socialistas, radicales, comunistas, más la Embajada de Estados Unidos. Y una elección que a Perón le costó muchísimo ganar también, hay que decir la verdad. Claro, no fue tan fácil. No fue tan fácil porque el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, tenía el control sobre todo tenía una presencia en todo el país, en todos los padrones, claro, en todos que los eso comités. es lo que un partido más histórico, que eso es lo que no le pasaba. Él tenía que armarse todavía la estructura. Claro, y esa estructura justamente partidaria a lo largo y a lo ancho del país se la había dado el Partido Conservador. Al radicalismo, al peronismo. Claro, porque no tenía estructura cuando se hace la alianza con el conservadurismo. Claro, los fiscales, todo ese tipo de cosas. El control de los padrones, etcétera. Claro. Entonces, fíjate vos cómo fue organizándose ese poder, ¿no? Claro. Bueno, es lo que tiene que hacer un político, construir poder. Porque si el político no construye poder, no claro, no llega nunca, claro. No, el poder no tiene nada de malo. El tema es qué haces con el poder. Claro. El político tiene que construir poder para poder, dentro de un marco legal, constitucional, obviamente. Gobernar. Y para claro, dentro de un marco constitucional tiene que construir poder y después tiene que hacer cosas buenas para el pueblo. Exacto. Eso es lo que corresponde. Porque a mí me da un poco de risa cuando te dicen, busca el poder. Y bueno, claro, ¿qué tiene de malo buscar el poder? Claro. Nada. El problema es después qué haces con el poder. Pero buscar el poder es algo natural en el hombre. Claro. Es la voluntad de poder de Nietzsche. No, es una cosa innata en nosotros. El tema después es qué hacer con el poder. Claro, ahí está el punto. Ahí bien, sí. Importante. O cómo construís el poder, los escrúpulos en hacerlo. Claro. Eso ¿Cómo es lo que construís el poder y qué haces cuando lo tenés? Claro, pero construir el poder dentro de un marco legal y constitucional no es que sea bueno, sino que es hasta un deber hacer. Claro, y si no existe nadie que llegaría a ser liderar. Porque si no, no garantizás la gobernabilidad del país, que es lo que está ocurriendo ahora.
Claro, el que no ha construido poder, Exacto. el que no ha formado una estructura, no tiene... No es que un proyecto político fracase por equivocaciones o no. Fracasa porque no hay construcción previa del poder. Claro, ahí está. No hay alianzas, no hay acompañamiento, no hay lealtad. Entonces, claro, cualquier cosa que vos intentes hacer tiende justamente al fracaso, al equívoco. Claro. No sé si te puedo pedir, si es muy arriesgado, que te pida un análisis sobre la situación aquí en Las Varillas, por ejemplo, en esto de la construcción del poder, que hay, por ejemplo, en este momento, vos en algún comentario dijiste como 100 personas que quieren... Claro, a mí me llamó poderosamente la atención eso, ¿no? ¿Por qué? Claro. Sí, porque, fue un poco cómico también, irónico, gracioso. A mucha gente le causa gracia y a mucha gente no. Pero, a ver, sin ánimos analía de petulancia ni de darme una importancia que uno no la tiene tampoco. Pero la función de alguien que está en las ciencias sociales o alguien que pretende tener un cierto vuelo intelectual o tener una labor intelectual es tener siempre una actitud crítica. Lógicamente, claro, por eso te lo pregunto. Crítica, claro, porque ese es nuestro deber, la actitud crítica. Y bueno, siempre cualquier cosa que se diga, que se publique y demás, va a haber conflicto, pero el conflicto va a generar una reacción. Es inevitable. Ahora, el conflicto no es necesariamente una discusión, ni es necesariamente una pelea, ni nada por el estilo. Claro, no tiene por qué serlo. Es conflicto, nada más. Son dos ideas antagónicas, ¿no? La función justamente es esa, es la de poder observar la realidad con un cierto grado de independencia y libertad, justamente para advertir qué es lo que está pasando. Claro, exactamente, poner un ojo un poco más científico sobre la realidad. Vos lo dijiste, desde las ciencias sociales se pretende esa cierta objetividad. Bien, bueno. Después también sí podemos discutir las cuestiones de estilo, en cómo decirlas y cómo... Eso también, ahí hay otra cuestión. Sí, y es una cuestión en la que uno falla. Bueno, si querés recalar ahí, si no podemos seguir. No, seguimos. El tema central es eso, ¿no? Cómo se construye poder dentro de un espacio local minúsculo, si querés, o dentro de lo que los historiadores italianos algunos llaman la microhistoria, lugares, bien, ¿no es cierto?, puntuales, bien centrados, fuera de un contexto, ¿no es cierto?, más general. Pero para partir de eso hay que analizar un poco también cuál es la evolución política de la provincia de Córdoba. Claro, exactamente, ¿no? Muy bueno lo que decís. Hay que partir desde la provincia de Córdoba. Fíjate vos que Córdoba siempre, históricamente, ha dado la nota, ¿no? La provincia opuesta a la Revolución de Mayo, la contrarrevolución estuvo en Córdoba, ¿no es cierto? Empecemos por ahí. Empezás por ahí. Después vas a ver el golpe del 55, el peronismo se organizó desde Córdoba. Claro. Ciertos sucesos excepcionales como la reforma del 18, la reforma universitaria o después el cordobazo en el 69, todos episodios que tuvieron una excepcionalidad y que no tuvieron tampoco el caso de la reforma del 18 sí tuvo un impacto nacional, pero quedó en lo académico, ¿no es cierto? Pero en el caso del cordobazo no salió del ámbito, el impacto político y demás no se pudo construir más a partir del cordobazo. Es decir, las figuras centrales de ese movimiento, Tosco, Salamanca, Atilio López, no pudieron construir a nivel nacional. Fue muy difícil competir en ese caso, en ese momento contra el peronismo, ¿no es cierto? Y por el otro lado tenés también en Córdoba, últimamente cómo se votó, fue la única provincia que sí, hasta el presente llega a eso, que Córdoba da la nota, como decís vos, como una isla, claro, como una isla. Bueno, salvo Capital Federal, que no es novedad que gane Macri, ¿no es cierto? Eso es, o que gane un partido de tendencia conservadora liberal, más bien liberal, ¿no es cierto? En el caso de Córdoba se da la nota y
Y se da esa excepcionalidad dentro del marco electoral del país. Vos viste que resaltó ese. Bueno, hay distintas hipótesis que pueden explicar esto, y tiene que ver con, remontándonos muy, muy lejos en el tiempo, cómo Córdoba fue formada, moldeada, caracterizada según la órbita de los jesuitas. Mira vos, otro dato interesante, está bueno como el análisis que vos vas haciendo, de a poco vas viendo cómo se conformó esta historia política de Córdoba, claro, ¿no? Los jesuitas, si vos te pones, te vas a la compañía de Jesús, ahí sobre la calle Caseros, en el lado de la universidad, vas a entrar por la cripta y vas a ver los mapas antiguos de Córdoba, que diseñaron los jesuitas. La Córdoba antigua fue un diseño de los jesuitas, y ahí sí los jesuitas, bueno, desarrollaron una maquinaria empresarial atada a la fe, al evangelio, a la predicación evangélica, etcétera, impresionante, ¿no es cierto? Dejando universidades, colegios, estancias, es decir, lo cultural, lo económico iba de la mano, ¿no? Muy de la mano. Los jesuitas en ese sentido siempre tuvieron no digamos una rivalidad, pero sí tienen un color muy distinto, un estilo de evangelización muy distinto, por ejemplo, los franciscanos, que buscan la pobreza. En cambio, los jesuitas no son pobres. Ellos buscan el desarrollo. Buscan el desarrollo económico. Se puede evangelizar a través del desarrollo económico y se debe hacer. Claro, bueno, lo ves en las misiones, por ejemplo, de San Ignacio. Bueno, y en el caso de Córdoba, como se fueron conformando en este momento y llevaron la primera imprenta del Río de la Plata, fíjate, del virreinato, ahí tuvieron. Eso es una actividad cultural y económica. Dentro de todas las estancias que administraban estaba la Candelaria, por ejemplo. Mira vos. Que era muy rica. Claro. Ellos administraban, los jesuitas, la Candelaria. Sí, una de las tantas estancias. El dinero de que los jesuitas, ¿no es cierto?, hacían en América, después, cuando se produjo la defenestración, cuando el Papa los expulsó, ¿no es cierto?, y la orden quedó caduca, bueno, ese dinero pasó a ¿qué hacer con ese excedente? Porque eran muchísimos excedentes. Claro, imagínate todo lo que y ahí nadie es dueño de nada, porque era todo de la compañía. Claro. De la orden. De la orden. No había una propiedad privada, la propiedad es de la orden. Es decir, también vos tenés ahí, no es una visión capitalista. Entonces, ¿qué hicieron los jesuitas? Bueno, pusieron esa plata en la banca privada. Y de ahí surgen varios banqueros importantes, como por ejemplo los Rothschild, etcétera. Mira vos, ¿no? La ponen porque no se la pueden dar a la iglesia, porque ellos están fuera de la iglesia. Claro. Entonces la van poniendo en la banca privada en Europa. Así surgen estos. Y así surge en la banca privada, y ahí surge una relación entre los jesuitas y la banca privada. Mira vos, esto es un poco de historia. En el siglo XVI. Estás un poco, pero está bien. Hiciste un poco de historia de Córdoba, porque decís que eso tiene que ver con lo que pasa hoy, por ejemplo. Los jesuitas se cierran, no permiten injerencias de parte del monarca, del rey, de otras provincias, en el Río de la Plata, ¿no es cierto? Y generan en Córdoba como una autonomía, se manejan solos. Bueno, en esta función, Camus los definió, los jesuitas son la donación intelectual a Dios, ¿no? Porque ellos todo lo hacen en nombre de Dios, alabando a Dios. Bueno, no nos metamos en ese asunto, porque nos iríamos a otro lado. Pero el tema es que al generar esa unidad autonómica en la provincia, en Córdoba, ¿no es cierto?, una provincia creada por Carlos III, Córdoba del Tucumán, abarcaba La Rioja, Santiago del Estero, bueno, tienen una cierta autonomía, tanto cultural, académica y sobre todo económica, que fue lo que más le molestó al rey. Claro, ahí está, la autonomía económica de Córdoba. Claro, porque todas las regiones, todas las provincias debían comercializar entre sí. Y entonces los jesuitas en Córdoba, Analía, empezaron a funcionar también como bancos privados. Y está la autonomía económica. Claro, los jesuitas tenían dinero. El excedente de las producciones, la mano de obra eran los indios, calculado. Claro. Y el excedente
no la gastaban la plata ni en minas ni en nada por el estilo, porque tenían votos. Bueno, entonces todo ese excedente, ¿sí? ¿Qué hacían? La prestaban en usura. Se la prestaban a los señores, ¿no es cierto?, que necesitaban, productores, ¿no es cierto?, que como tienen los bancos, se transforman en prestamistas. Exactamente, eran prestamistas, financistas, para decir un nombre más elegante. Esto es lo que molestó al rey y por eso... Claro, tenía su propio poder económico, le hacían, claro. Sí. Y al mismo tiempo que generaba ese poder económico la orden, al mismo tiempo Analía buscaba, había una empresa cultural a través de la universidad y de la imprenta también, impresionante, claro. Y del Colegio Montserrat, donde se educaba la élite gobernante, la élite civil, ¿no es cierto? Solamente, claro. Entonces esto fue conformando una suerte de idiosincrasia en los cordobeses, ¿no es cierto?, de vivir un poco como aislados del resto del país. De ahí viene lo de ser isla. Viene de ahí, viene justamente de ahí, viene de la injerencia, de la influencia de los jesuitas en ese momento, que los jesuitas fueron siempre una maquinaria imparable, tanto en lo económico como en lo cultural, y ni hablemos en lo religioso, porque si vos vas por Córdoba y ves lo que dejaron, no solo en Córdoba, en cualquier otra ciudad, cualquier otro lugar del mundo, es impresionante la obra. La obra es increíble. Es increíble. Todavía hoy ¿Por qué es increíble? Un montón de vestigios. Porque iba de la mano, ¿no es cierto? Esos vestigios quedaron porque iba de la mano del crecimiento económico. Eran empresarios también, claro. Financistas. Claro. No solo... Ahí está el perfil de los jesuitas. Ahí está el perfil. Bueno, muchos hablan que ese es el origen, ¿no es cierto?, de esta suerte de autonomía de Córdoba con respecto al resto del país. Pero eso sigue siendo es hoy una como... teoría, ¿no? Claro, pero está bueno porque si vos vis la realidad de hoy, Córdoba sigue siendo eso, ¿no? Y se siguió manteniendo a través de la clase dirigente, a través de los políticos. Vos viste que durante la Revolución de Mayo Córdoba fue realista. Fue siempre realista, incluso aquí se tuvo que fusilar a Liniers. Claro. Viste que en toda revolución, que es un cambio violento, surge el contrarrevolucionario. Claro, que sí, el que quiere seguir dependiendo de la corona en este caso. Claro, y hay que combatir al contrarrevolucionario. Claro. Y bueno, Castelli, Moreno, etcétera, ahí está. Combatieron a los contrarrevolucionarios de Córdoba. Claro, fíjate vos. El obispo de Orellana, que estaba en ese momento. Entonces vos tenés ahí ya una particularidad, ¿no es cierto? Los virreyes, cuando venían escapados a Córdoba para proteger el tesoro del virreinato, claro, a protegerse, venían a Córdoba. Sobremonte. Claro. Bueno, ¿a dónde iban ahí? ¿A dónde les daban una? Claro, donde el poder realista estaba fuerte. Entonces la Revolución de Mayo en Córdoba sí tuvo que imponerse por la fuerza. Mira vos, ahí ya viene totalmente atado a la historia esta característica de Córdoba. Tal cual. Que bueno. Tal cual. Bueno, y después Córdoba tuvo la gran influencia, bueno, de uno de los hombres más inteligentes, de los militares ahí más sobresalientes del siglo XIX, que fue el general Paz. Que sí. Su paso por la gobernación, ¿no es cierto?, ahora no está tan reivindicado por nuestro gobernador reivindicó más bien a Bustos, ¿no? Claro, porque es como que son dos figuras emblemáticas de Córdoba, Paz y Bustos. Y no tienen absolutamente nada que ver. Aquí tenemos, por ejemplo, la escuela José María Paz, que hace... José María Paz era un hombre, era un liberal. Era un liberal unitario, liberal, formado, un militar formado a la europea, como lo describe Sarmiento en el Facundo, es impresionante, y era un hombre que tenía muy, muy mala relación, por ejemplo, con la Iglesia Católica, en la gobernación de Paz. A diferencia de Bustos y de los caudillos federales que tenían una muy buena relación con la Iglesia. Claro, ahí tenemos un punto, por ejemplo, de diferencia. Sí, porque Paz tenía una mentalidad más bien europea. Claro. Un personaje interesante, aparte Paz era un hombre que escribió muy bien y dejó las memorias del general Paz son impresionantes y son un material de lectura casi obligatoria. Mira, ahí tenés, hay que leer en Córdoba, como vivimos en Córdoba y no hemos leído las memorias del general Paz. Bueno, hubo una decadencia en Córdoba en los últimos años, en ese sentido. Bueno, y conocer la historia de Córdoba nunca se ha conocido tanto. Claro, bueno, ahora tiene una... Ahora hay como una... Y en la universidad hay una materia de historia de Córdoba. Claro. Ahora, y en el terciario también se empieza
se empezó a estudiar Córdoba. Córdoba sufrió en el buen sentido durante las presidencias de Alvear, para ir avanzando un poco, durante las presidencias de Alvear y de Perón, sobre todo, la construcción, ¿no es cierto?, de la Córdoba industrial, ¿no? La Córdoba industrial es producto de las decisiones del Estado Nacional, ¿no? Pero vos viste siempre que ahí hay puntos de tironeo entre lo local, entre lo provincial, entre Córdoba y el Estado Nacional, ¿no es cierto? Esos puntos de tironeos. Bueno, y eso se fue manifestando por otra de las pruebas es en el 55, el golpe a Perón, 2 golpes en el 52, un intentón en el 52 y el golpe efectivo en el 55 se organizan desde Córdoba, ¿no? Ahí tenés otro dato que vos diste. Uh-huh. Todo el antiperonismo está nucleado en Córdoba. Claro. Todo el arco. La antirrevolución, el antiperonismo. Sí, claro. Entonces vos ves ahí una Córdoba conservadora. Claro, exactamente. Una Córdoba conservadora. Y por el otro lado tenés a dirigentes sindicales de lujo, que nadie va a dudar de ellos. Yo sé que lo que voy a decir no será muy grato, pero bueno, López, Atilio López, Tosco, René Rufino Salamanca, el cordobazo, ¿no? Ahora, el cordobazo y esa unión entre los estudiantes y los dirigentes de Luz y Fuerza, de Esmata, etcétera, se fue dando porque hay que tener en cuenta la rivalidad que existía en ese momento entre azules y colorados, entre la rivalidad interna del ejército, específicamente entre Onganía y Lanuse. Lanuse quería sacarlo del poder a Onganía. Entonces, cuando a Lanuse le informan que los estudiantes y los obreros están tomando la ciudad de Córdoba, el centro, Lanuse da la orden de que lo tomen. Que tomen la ciudad. Claro, también colabora Lanuse para derrocar. Que tomen la ciudad, así debilitaron y derrocar a Onganía, que era su rival, su principal rival, claro, dentro del ejército. Vos, ¿no? Cómo se dan a veces las condiciones para una revolución. Exactamente. Y bueno, porque Onganía estaba buscando un acercamiento con el peronismo, Lanuse no quería hacer nada. Claro. Después Lanuse lo buscó de nuevo, el acercamiento. Bueno, esas cosas de la Argentina, de las contradicciones, las idas y vueltas, la falta de coherencia que... bueno, son nuestras características nuestras. Hasta que, finalmente, eso es una conflictiva década del 70 y cuando la democracia, se consolida la democracia, vos ves que entre los gobiernos radicales, los gobernadores radicales que se van sucediendo, los Angelós, los Mestres, etcétera, y los gobernadores peronistas, siempre se habló de eso. ¿Te acordás? Angelós hablaba de la isla para referirse a Córdoba. Es verdad, sí. Y después vos tenés a De la Sota, ¿te acordás que hablaba del cordobesismo? Del cordobesismo. Son todos términos que hacen alusión, refuerzan, ¿no? Todo lastre que viene de la época de los jesuitas. Claro, mira vos. Aunque la experiencia liberal de Córdoba, todo lo demás, no pudo olvidar, no pudo soslayar, porque la influencia fue tan grande, tan decisiva, que persiste hasta el día de hoy. Mira vos, ahí está un análisis. Y ahí tenés el por qué el gobierno nacional, por ejemplo, un gobierno que no dio pie con bola en la economía, que no pudo realmente. Que no pudo hacer nada con respecto a eso, sacó el 45-46% de los votos. En Córdoba. Que yo no estoy dando una opinión, estoy dando una observación. Datos, sí. Es un dato, no que Macri se equivocó, que su fracaso económico no lo digo yo como opinión, lo está diciendo el New York Times, lo están diciendo los principales periodistas, la prensa europea, la latinoamericana, incluso la prensa que en su momento fue aliada al macrismo. Bueno, es decir, esto también evidencia, ¿no es cierto?, esa cosa, ¿no?, de la diferenciación, del sentirse aislado del resto, ¿no? Bueno, eso trasladado, todo esto, tras una larga introducción, trasladado a un espacio local, la gente está esperando a ver qué dices. Claro, en el espacio local no nos tiene que alarmar. No nos tiene que alarmar.
esta cosa, ¿no es cierto?, de siempre buscar de cerrarse. De cerrarse en el discurso, de cerrarse cuando te conviene, pero ni Córdoba, ni Las Varillas, ni ninguna de las localidades de la zona vive sin el Estado Nacional. Claro. No sé, ¿cómo podés sobrevivir? Viste que ahora Macri, hay 19 gobernadores que cuando quiso sacar el IVA, sí, porque los gobernadores coparticipan de la recaudación del IVA. Claro. Entonces, si los gobernadores tienen que pagar los sueldos, se van a encontrar con menos recaudación. Y no ¿Cómo quieren, hacer? no pueden, no van a poder. Fueron a la Corte Suprema a protestar por esa medida. Claro. Entonces, sin el Estado Nacional, las provincias no sobreviven, no pueden. Verdaderamente somos todos del mismo país. Vos encontrás algunas voces que dicen, si estuviéramos fuera de Buenos Aires nos iría mejor. Ya tuvimos esa experiencia y nos fue a todos peor. Esa experiencia no se puede repetir, porque si volvés a equivocarte, a repetir errores, es no haber avanzado nada. Eso se da por ignorar completamente nuestro pasado, nuestra historia. Al ignorarlo, bueno, vas a repetir de nuevo los mismos errores, que es repetir los mismos fracasos. Bueno, vamos a lo local. Yo hice referencia ahí que en un padrón electoral de 11.000, 12.000 votantes, ¿no es cierto?, hay 100 candidatos. Porque si vos ves que hay 4 candidatos a intendentes, ¿no es cierto?, más el séquito que le sigue a cada uno de ellos, entre concejales, suplentes, tribunales, etcétera, más los apoderados, los militantes, etcétera, etcétera. Entonces todo el mundo se está dedicando a la política. Yo no lo puedo entender, hay más políticos que gente normal. Eso es lo que vos observaste. Sí, pero es una observación que la puede hacer cualquiera, nada más que hay que verla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puede ser que todo el mundo tenga vocación de político? Yo no lo puedo creer a eso. Claro. Bueno, está bien que el politicón de Aristóteles, el animal político, pero Aristóteles no se refería a la política como partido, como trabajar en un partido político. La política para Aristóteles era todo lo que pasaba en la polis. Es lo que hoy llamamos política, cultura, sociedad, etcétera. Eso se refería a Aristóteles. El hombre es un animal político, es un animal que está inserto en la sociedad y que no puede salir de la sociedad. Fuera de ello no hay más vida, porque la vida para Aristóteles era una vida social. Claro, ¿no es cierto? Ahí el hombre llegaba a la plenitud, a encontrar el sentido de su pertenencia y de su existencia. Bueno, entonces no se está refiriendo a una política partidaria. Es un error de interpretación eso. Se refiere a eso también, pero no solo a eso. Para Aristóteles la política es mucho más abarcativo que eso. Por eso no se lo puede reducir. Pero sí, volvemos a esto. Quiere decir que si todo el mundo tiene vocación política, alguien me está engañando, porque yo no puedo entender, por ejemplo, que todo el 100% de la población tenga vocación de médico. Yo no lo puedo creer a eso. Alguien me está mintiendo. Yo no me dejo operar por cualquiera de esos médicos. Bien, en el caso de que me tengan que operar, vos estás pensando en este momento. Toco madera. Nadie tiene por qué tener, no hay 100% de vocaciones de albañiles. No cualquiera puede hacer el trabajo de albañil. No cualquiera puede hacer el trabajo de tornearme una muela. ¿Vos querés diferenciar? Pero ahora entonces, políticos puede ser cualquiera. Todos somos políticos. ¿Vos querés diferenciar entre los que tienen vocación política, entre los que... Los que tienen una verdadera vocación política, porque no. los hay, y yo hablé con muchos de ellos, porque muchos de ellos yo sé que tienen esa vocación política, que entienden cómo funciona el Estado, cómo se maneja la administración pública, y otros que, bueno, buscan en la política una forma de pertenecer a algo, porque la idea es a veces pertenecer. Por eso yo no estoy diciendo o dando a entender que buscar prenderte en algo, o como una salida extra, o un curro. No, vos no estás diciendo eso. No estoy diciendo eso, sino es la búsqueda de una pertenencia. Pero para eso se necesita, por un lado, formación, que es lo que uno pide. Por eso después vos ves que por qué el país no funciona, por qué la sociedad no funciona, por qué entramos en esta decadencia, y bueno, porque
quienes deben dar el ejemplo, la conducción y demás, si no están preparados para eso, vos después ves las negligencias, ves las cosas que no funcionan. Desde ahí podés darte una idea. Pero esta no es tampoco una concepción elitista de la política, porque yo te digo, como no todos tienen vocación para algo, ¿no es cierto? Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, pero como ahora es como que ha ganado la subjetividad y lo que yo creo es la única realidad, ¿no es cierto? Lo que a mí me parece es la verdad. Ha ganado la objetividad está como... Y sí, porque la persona vive como es la construcción del sujeto cartesiano, ¿no? Que es el sujeto que está encerrado en su propia mente. Ah, qué complicado eso, ¿no? Porque... Claro, estás encerrado en tu mente. Entonces, al estar encerrado en tu mente, lo único que existe es el sujeto, la subjetividad. Y el objeto, ¿no es cierto?, es algo que vos no ves y es algo que vos construís. Claro. Lo otro, lo social, las cosas que te rodean, las construye el sujeto. El sujeto las ve como quiere. Claro. Porque vivimos encerrados en nuestra mente. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la subjetividad moderna, ¿no? Descartes fue el inventor de la modernidad con esta idea. Claro, ahí está. Esa es la subjetividad moderna. Esa es la subjetividad moderna. Entonces, lo que a mí me parece es la realidad. Y si alguien viene a decir, bueno, hay que ver si eso es la realidad. Claro, no, falta profundizar uno pasa un poco a ser, más. ¿no es cierto?, como el agua fiesta de la cosa. Cuando hace una mirada crítica sobre la realidad. La objetividad es otra cosa, ¿no? Se pierde entonces ahí el sentido de la cientificidad, de la objetividad, de la realidad misma. Claro. ¿No? Y eso es lo que está pasando, en definitiva. Eso es lo que está pasando. En un concepto más vasto. Y después hay otra idea de la deformación analía de la democracia, ¿no es cierto? La democracia como gobierno del pueblo y todo lo demás, y la idea de que el poder lo tienen únicamente quienes lo ostentan, el funcionario y demás. El pueblo también está empoderado. Claro, que eso es lo que hay que trabajar un poco más. Pero claro, entonces hay también una suerte de seducción del poder, ¿no es cierto? ¿Por qué el sujeto está tan seducido por el poder, el sujeto posmoderno? Porque tiene la eterna insatisfacción. Por eso necesita pertenecer a algo. Ahora, todos esos problemas que son subjetivos, que a veces son psicológicos, los trasladan al ámbito público. Y yo no lo puedo soportar a eso, lo tengo que decir. Bien. Bueno, Ariel, la verdad tengo que decir, y es como que lo había definido como una especie de insecto electoral. Porque es votarse entre todos, es como un juego. Claro. Es una idea deformada de lo que es la democracia. Y esto no tiene nada que ver con el elitismo ni nada por el estilo. Porque, a ver, vos no te dejás tornear la muela por el estudiante de odontología. Te dejás tornear la muela, no tampoco por alguien que cree que la sabe hacer. A la formación. Sino por alguien que ya sabés que la ha torneado a la muela. ¿Por qué tenemos que estar constantemente experimentando? Así nos va. Ese discurso de la antipolítica, ¿no es cierto? Viste que todos los que llegan con el discurso de la antipolítica desde el neoliberalismo, ahí tenés un montón de personajes. Amalia Granata, que aparece en Milei, el mismo Macri, ¿no es cierto? Basta de políticos, basta de discusiones ideológicas, históricas, etcétera. Hay que hacer. Bueno, mirá cómo esos advenedizos, digamos, entre comillas, ¿no? Mirarlos cómo nos dejaron. Bien. Eso es la falta de idoneidad. Por eso me gustó... ¿Te gustó hablar de la idoneidad y de la formación de los dirigentes? Tal cual, yo no la tengo, por eso no me meto. Claro. Bueno, la verdad que Ariel ha sido muy interesante. Tenemos ya a nuestra columnista Lorena Lerda en La Gatera, podemos decir. Nos han quedado temas pendientes. Eso significa que vas a tener que volver, Ariel. ¿Cómo no? Sí, fue un gusto. Un gusto haberte tenido aquí. Sí, después vamos a hablar de los cursos de Feynman y todo eso. Porque la verdad que, bueno, tenemos que hablar de los cursos de Feynman que estuviste haciendo nuevamente. Recientemente en Buenos Aires.